Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les invito por favor a tomar la Sagrada Escritura. Vamos a abrirla en el Evangelio según San Juan, por favor. En su capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Del 8 al versículo 8 al 11, vamos a leer desde el 7 para poder tener una mejor comprensión. Del versículo 7 al versículo 11, lo leemos alternadamente, ¿le parece? Yo empiezo y nos unimos en el versículo 11, que a la letra dice así: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que nos permites una vez más el poder estar, Señor, en tu casa, y también ha llegado el momento de poder meditar en tu palabra. Dios, pedimos, Señor, que nos ayudes a ser un pueblo, Dios, sensible a tu voz, Señor. Tú eres el que nos habla, Señor, a través de tu palabra, Dios. Cuán importante entonces, Señor, es tu palabra, Dios, a tu pueblo, a nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Danos ese corazón dispuesto, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios, pueda abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a entender y comprenderte, Padre Santo, Señor. Así también delante de ti está mi vida, Dios, Señor, para que una vez más muestres, Señor, tu gracia sobre mi vida, me ayudes, Señor, me sostengas, y sea tu palabra, Dios, la que pueda fluir a través, Señor, de mis labios. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Gracias. Muchas veces uno no sabe la ocupación de otras personas. Por ejemplo, aún del padre o de la madre, si preguntáramos a un joven o a un niño, ¿a qué se dedica tu papá? Bueno, mi papá nada más va al trabajo y allá trabaja. O mi mamá está en la casa y hace la comida. Pero realmente en cada actividad que realiza un hombre o una mujer en el trabajo, hay un sinnúmero de actividades que muchas veces la gente no conoce. Mira, si pusiéramos, por ejemplo, a las mujeres que son amas de casa, ¿no? Son cocineras, hacen la limpieza, cuidan niños, son educadoras, ayudan en las tareas, y podemos decir un sinnúmero de actividades que desarrollan muchas veces que nosotros no sabemos. Pero mire, cuán importante ahora es para nosotros el saber, por ejemplo, la obra que hace el Espíritu Santo, no en la iglesia, porque muchas veces hemos hablado de la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia, por ejemplo, cuando hablábamos sobre la manifestación de los dones, pero también la obra que hace el Espíritu Santo en el mundo, ¿no? Con la gente que no conoce al Señor, la gente que vive sin Dios. Por eso hoy en esta noche vamos a meditar en la palabra por medio de la obra del Espíritu Santo en el mundo. La obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta en el mundo, amados hermanos? ¿Cuál es su trato con la gente al escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Bueno, es importante que nosotros lo veamos y lo analicemos. Este evangelio, el Evangelio según San Juan, fue escrito por el apóstol Juan, más o menos entre el año 80 y el año 90
amados hermanos. Y digamos que la parte central de escribir este evangelio es la manifestación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es en el cual digamos, el hilo conductor de este evangelio. El apóstol Juan entonces trata de mostrar a las personas que iban a leer este evangelio, mostrar que Jesús es el Cristo y mostrar también su divinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, amados hermanos. Entonces, ¿qué encontramos? Que en este evangelio se centra en la persona ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y podemos resumir este evangelio de forma práctica y breve en algunos puntos así básicos. Por ejemplo, Jesús como nuestro Señor Jesucristo como el verbo de Dios, como el Mesías, el Hijo de Dios, y lo encontramos desde los primeros versículos de este evangelio, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También encontramos el regalo, la dádiva de Dios hacia la humanidad, ¿no? La salvación que fue dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el don inefable que es nuestro Señor Jesucristo. También encontramos la palabra de Dios nos muestra cómo la persona acepta el mensaje del evangelio o rechaza el ofrecimiento de la gracia de nuestro Dios. Pero ya en este capítulo 15, antecede por supuesto al que nosotros dimos lectura, que es el 16, nos habla como nuestro Señor Jesucristo mostrando su obra, y nos muestra Jesús la vid verdadera y cómo el mundo aborrece a nuestro Señor, amados hermanos. Y ya cuando llegamos al capítulo 16, nos habla sobre la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Y es que el momento de que nuestro Señor Jesucristo fuera ya a la cruz, al Calvario, hermanos, estaba ya acercándose, y era necesario hacer algunas indicaciones a sus discípulos. Y nos empieza a mostrar desde el versículo 1 estas cosas: os he hablado para que no os escandalicéis. Dice: os echarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará hacer servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordaréis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora, dice, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuese, os le enviaré. Y entonces está hablando sobre ese momento y sobre esas recomendaciones que nuestro Señor Jesucristo, que ya no iba a estar con ellos, que ya iba a partir, y entra esa tristeza al corazón de los discípulos en este momento. Pero les dice que era necesario que él partiera, que él se fuera, porque iban a ser también, no iban a quedar solos. Él iba a enviar al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo es Dios, no es cualquier compañía, no es cualquier Consolador, sino el Consolador es Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que Él iba a venir a sus discípulos. Bueno, y lo encontramos en Hechos 2 cuando es, podemos decir, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre aquellos hombres y mujeres que se encontraban en el aposento alto. Dice que aproximadamente eran 120 que estaban unánimes ahí en el aposento alto buscando la presencia del Señor. Y es
en ese momento que es derramado el Espíritu Santo. Pero aquí en estos versículos nos empieza a mostrar el ministerio del Espíritu Santo en el mundo, cómo lo va a desarrollar, qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en el mundo. Y es importante porque aquí nos habla sobre esa obra del Espíritu Santo en el mundo, amados hermanos. Y cuán importante es que nosotros sepamos cómo iba a manifestarse, cómo iba a obrar el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos rápidamente lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 1, su capítulo 1, que nos dice de la siguiente forma, en el 1:8, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y es interesante porque muchas veces no entendemos, bueno, esto es parte de esa gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, pero es importante que nosotros sepamos que la gran comisión no podría ser llevada a cabo sin la obra del Espíritu Santo manifiesta en el hombre. Es un trabajo. La gran comisión no es, podemos decir, no es cualquier cosa. Humanamente hubiera sido imposible el poder desarrollar la gran comisión si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo en el creyente primeramente, y en aquellas personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y entonces, cuán importante es saber cómo iba a obrar el Espíritu Santo en el mundo. Y eso es lo que nos empieza a mostrar estos versículos que acabamos de dar lectura. Por ejemplo, desde el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuese, dice, os le enviaré. Y el 8 dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y entonces en este versículo 8 hace un resumen y marca 3 puntos en los cuales el Espíritu Santo iba a obrar. ¿En dónde? En el mundo, ¿no? Y esto es lo que va a desarrollar en los siguientes 3 versículos, el 9, el 10 y el 11. Encontramos entonces que en el 8 encontramos ese resumen de qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Podemos decir convencerá, y se refiere a convencer, tiene que ver con convencer por medio de argumentos. Eso podemos entender como redarguir. Dice: al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es interesante porque de lo que se va a valer el Espíritu Santo para poder redarguir al hombre, al incrédulo, al judío, hermanos, es por medio de la Escritura. No es por medio en este caso, de la predicación del Evangelio de los apóstoles en este caso, ¿no? Entonces no es nada más que el Espíritu Santo tome a una persona y empiece a tratar en la vida de la persona, no. Es conforme a la predicación de la palabra, de la locura de la predicación de la palabra, y es como el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente. Vamos a dar lectura al versículo 9, que es como empieza a desarrollar poco a poco el versículo 8. Dice, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Entonces, recordemos que en el versículo 8 dice: y cuando viniere, Él redarguirá al mundo de pecado. Ahí nos quedamos. Y en el versículo 9 que dimos lectura dice: de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Dice: la obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo convence de pecado. Y esto es lo que nosotros debemos
entender, hermanos, la obra del Espíritu Santo sobre, en este caso, sobre los incrédulos, por convencerlos de qué, hermanos, de su rebelión contra Dios, ¿no? Y esto es algo básico que nosotros podamos entender. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, va a convencer al incrédulo de que está en una abierta rebelión ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer por medio de sacar a la luz su pecado, y va a hacer el que el hombre despierte, digamos, podemos decirlo, su conciencia con respecto al pecado, con respecto a su condición, amados hermanos. Todo esto lo hará el Espíritu Santo con la finalidad de que aquel hombre, de que aquel incrédulo sea salvo, hermanos. Entonces encontramos que esto no nace espontáneamente, sino tiene que venir primeramente por la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros entendamos. El Espíritu Santo va a convencer a cada persona de forma particular. Va a hablar a la vida de cada persona de forma particular, amados hermanos. Y es importante que entendamos que estas personas no se ven como personas pecadoras, como personas que están en rebelión contra Dios, y por lo tanto en ellos no está el deseo de convertirse al Evangelio, hermanos. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que ningún cristiano o ningún apóstol, amados hermanos, tenía la capacidad de llevar o de cambiar el corazón o la conciencia de las personas por su capacidad verbal, amados hermanos, o por su persuasión o por su carisma, amados hermanos. Solamente es a través de la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos entender. Y si nosotros nos pudiéramos preguntar ¿por qué le cuesta tanto a las personas entender su convicción como pecadores, amados hermanos? Radica en su condición de estar muertos espiritualmente y estar en una profunda oscuridad, amados hermanos. Y esta oscuridad no le permite al hombre alcanzar a ver su condición. Entonces es el hombre al que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Es el que se guía conforme a sus preceptos y conforme a sus lineamientos. Él designa lo que es correcto y lo que no es correcto, y para ello no necesita a Dios, ¿no? La gente sin Dios dice: no, si yo no soy tan malo, si yo no soy un asesino, si yo no robo bancos, y entonces empiezan a compararse con algunas personas que cometen pecados que son muy llamativos o muy vistosos para fácil de identificar, podemos decirlo, ¿no? La gente muchas veces vive contento con su forma de vivir, felices, ¿no? Y se ríen aún de lo que es Dios, de la palabra. No quieren saber nada de Dios porque ellos están felices, ¿no? Ellos dicen: si yo no le hago mal a nadie, yo no soy una persona mala, yo no le hago mal a nadie. Pero solamente es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios es la que nos va a revelar, hermano, la condición. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Por más mala que sea la persona, por más en tinieblas que la persona exista, solamente es a través de la predicación de la palabra. Entonces podemos decir que el hombre no podría haber llevado solo la gran comisión, sería imposible, ¿no? Sin la obra y sin el poder del Espíritu Santo, aún en la predicación de la misma palabra, amados hermanos. Y es el Espíritu Santo
quien obra en las conciencias de las personas, en la mente de las personas, mostrando su situación real, ¿no? Mostrando la condición real en la cual se encuentran delante de Dios. Y nosotros podemos decir que somos testimonio de ello, ¿no? Es solamente la palabra de Dios la que confrontó nuestras vidas y mostró nuestra condición real y la condición de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, nuestro Dios es un Dios santo. No, nuestro Dios es un Dios santo. Y entonces delante del Señor y por medio de la palabra nos muestra la santidad de Dios y muestra la condición pecadora nuestra. Y esto al hombre que vive en oscuridad no le gusta, rechaza completamente esta situación, y es solamente por medio del Espíritu Santo que trae esa convicción al pecador hasta que llegue al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo primero? Es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios, y ya trae el Espíritu Santo abre el entendimiento, trae la convicción. ¿Y a dónde lo lleva? Bueno, lo lleva al arrepentimiento, amados hermanos, para que crea en fe y aquella persona pueda acercarse delante de Dios y pueda pedirle perdón delante del Señor, y pueda en él haber ese cambio, ese nuevo nacimiento en la persona. Pero volvemos a decir, solamente es el Espíritu Santo quien puede obrar de esta forma. ¿A través de quién? A través del predicador, a través de la palabra hablada, mostrando, por supuesto, bíblicamente, hermanos, ¿no? Un mensaje bíblico, un mensaje que está basado en la palabra de Dios, no como hemos estado escuchando, no en emocionalismos, no en conceptos de hombres, sino aquella vida es transformada cuando es predicada de forma correcta la palabra de Dios bíblicamente, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que la persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios se acerca a la iglesia o al templo, o se da cuenta de la gravedad de su situación, hermanos, de su pecado, pero también en esa situación puede ver la grandeza de Dios y la misericordia de Dios derramada sobre nosotros, hermanos. Porque eso es lo que causa, ¿no? Y esa es la impresión que debe de causar en nosotros. Debe de causar una impresión fuerte en nosotros al vernos por medio de la palabra nuestra condición pecadora, pero también ver la grandeza y la santidad de Dios, y en ello, hermanos, su misericordia para con nosotros, ¿no? Que no somos ni dignos ni merecedores de ellos. ¿Y qué es lo que nos muestra? Bueno, nos empieza a mostrar la palabra de Dios en San Juan 3:16, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y nos muestra cuando dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado al cual se refiere entonces este versículo 9? Bueno, el pecado tiene que ver con, este pecado de forma concreta tiene que ver con la incredulidad a nuestro Señor Jesucristo. No creer en nuestro Señor Jesucristo, y es a lo que se refiere, que redarguirá al mundo de esa incredulidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted se da cuenta, amados hermanos, es más fácil que el hombre en la sociedad crea en Buda o se vuelva un practicante del Islam, hermano, o de alguna religión no sé, hindú o una religión afroantillana, hermanos, o del Caribe, que convertirse a Cristo. El hombre puede creer en los santos, en las imágenes, en cualquier deidad, porque este tipo de deidades no confrontan al hombre en su pecado. Y entonces esa es lo que va a hacer el Espíritu Santo, que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Redarguir al hombre de esa incredulidad y de ese rechazo al Señor Jesucristo.
Pero nosotros sabemos que la sociedad va en un sentido contrario a lo que es la palabra de Dios. Rechazan completamente la palabra de Dios. Leyes se han establecido en países que van en contra de los principios bíblicos, hermanos. Y aún países que antes eran proclamados como cristianos, hoy han dado apertura a cualquier otro tipo de religión y parece que se han vuelto enemigos del Evangelio. Y entonces la finalidad del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en el mundo, lo que hace el Espíritu Santo por medio de cuando un hombre o una mujer se para y empieza a hablar el Evangelio, es convencerlos de esa incredulidad, de esa actitud, de ese rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Entonces San Juan nos hace ver, dice, que el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Entonces esa incredulidad, ese rechazo hacia el Hijo, ¿qué es lo que va a causar en ellos? Bueno, condenación, amados hermanos. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, hermanos, el juicio. Y nos está hablando de una eternidad, hermanos, en condenación, es lo que está hablando. Entonces, el no creer en Cristo, amados hermanos, es el peor pecado. No, el no creer en Cristo es el peor pecado que una persona pueda cometer realmente. De aquella persona que se le ha hablado de Cristo, se le ha predicado la palabra de Dios y ha rechazado ese mensaje, hermanos, se va a dar cuenta que fue su más grande error, porque lo alejó de la gracia de Dios, amados hermanos. Y bueno, en este caso nuestro Señor Jesucristo había hecho grandes señales en medio del pueblo. San Juan 12:37 dice, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, dice, no creían en él, hermanos. ¿No? Y a veces nos damos cuenta que no porque la gente vea milagros, eso quiere decir que la gente crea en Cristo como Señor y Salvador. No, realmente debe de haber un entendimiento de su condición. Por eso se nos dicen que la enfermedad es un medio que Dios utiliza para que la gente venga a Cristo. Pero si nos olvidamos de predicar la cruz, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la condición pecadora del hombre, hermanos, simplemente el hombre se irá sano, porque Dios tiene poder para sanar la enfermedad, pero seguirá siendo un hombre muerto espiritualmente. Y eso es lo que nos muestra. Mire, en Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24, nos va a mostrar en el discurso o la predicación del apóstol Pedro, en el momento del derramamiento del Espíritu Santo, cómo confronta a aquellas personas que se acercaron al aposento alto. Y entre otras, estos versículos nos muestra, dice, varones israelitas, oíd estas cosas. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios prendiste y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, encontramos al apóstol Pedro confrontando a sus compatriotas, a los judíos. El apóstol Pedro hablando y mostrándoles su condición. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que había hecho? Las maravillas, los milagros, y que era un varón aprobado por Dios, ¿no? Que era un hombre que fue obediente al Padre, amados hermanos. Y la gente, el pueblo se dio cuenta de todas estas maravillas y muestra cómo dice, cómo él fue entregado por voluntad de Dios, ¿no? Dios en su voluntad permitió, dice, y lo prendiste y lo matasteis por manos de los inicuos crucificándole. Entonces, ¿qué le está mostrando? Dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. Está mostrando la condición. ¿Y por qué lo hicieron? Porque rechazaron ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo
Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre ellos. Entonces, estos hombres que se acercaron al aposento alto estaban bajo la ira de Dios, hermanos. Pero encontramos también la misericordia de Dios derramándose por boca del apóstol Pedro, hablándoles ahí, confrontando la situación en ellos, amados hermanos. Y nos sigue diciendo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y observamos entonces cómo el apóstol Pedro empieza a predicar a estos hombres, a los judíos y a los prosélitos, de que su único pecado fue el rechazarlos, el rechazar al Mesías como Salvador, amados hermanos. En estos versículos del 37 al 38 dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo ahí encontramos cómo el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado? De esa incredulidad hacia nuestro Señor Jesucristo. De una forma muy clara lo vemos aquí, cómo el apóstol Pedro empieza a confrontarlos y utiliza la palabra para confrontar la condición de estos hombres, su condición pecadora, cómo lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron, les está mostrando su condición, su pecado y cómo rechazaron al Mesías. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, el Espíritu Santo ya está obrando en los oyentes. No, el Espíritu Santo está obrando, está redarguyendo a estos hombres de pecado. Y ya cuando encontramos en el versículo 37 la obra del Espíritu Santo, cuando dice, entonces oído eso, fueron compungidos los corazones, eso es la obra del Espíritu Santo a la predicación de la palabra, hermanos. La obra del Espíritu Santo. Oído, compungidos los corazones, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Y ahí los lleva y entonces más adelante encontramos la reacción de estos hombres, hermanos. Cómo son compungidos, cómo se arrepienten y bueno, hermanos, ¿cuántos se convirtieron en aquel momento? No, miles de hombres. Hermanos, ciertamente que esta experiencia debe de ser algo impactante en la vida del hombre o de nosotros como creyentes. Cuando Dios vino a nuestro encuentro, cuando la palabra de Dios fue predicada y nosotros fuimos confrontados y el Señor mostró nuestra condición. Y pasamos de muerte a vida, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos de ver y entender y buscar el predicarles a otras personas, hermanos, de la gracia de nuestro Señor. En el versículo 10 de San Juan 10 dice, y de justicia por cuanto voy al Padre, dice, y ya no me veréis, hermanos. Entonces, nos habla este versículo de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Dice, el Espíritu Santo convence de justicia. Básicamente, para no hacer... ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, podemos tomarlo en dos puntos. Primeramente, que nuestro Señor Jesucristo era un hombre justo, hermanos. No era un hombre impío, era un hombre justo. Y también podemos entenderlo desde la obra de nuestro Señor Jesucristo, que por cuanto Él fue un hombre justo, tiene el poder de justificarnos delante del Padre, ponernos en una condición correcta delante del Padre. Y eso es lo que nos muestra el Espíritu Santo, va a buscar por medio de la Escritura convencer al oyente de que Jesucristo es justo, que Jesucristo era justo, aunque señalado por los fariseos y por los publicanos y señalado como un hombre pecador, como un hombre hasta endemoniado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también se refiere a ellos como hipócritas y como se jactaban de una falsa
justicia. Y eso, bueno, lo vimos también cuando se nos enseñó en San Mateo 5, todo aquellas 5 y 6 hermanos nos hablaba sobre estas actitudes de los fariseos, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces nos muestra cómo desde el punto de vista del hombre uno se puede considerar justo delante de Dios y justo delante de la gente, pero delante de Dios es imposible que nosotros podamos ser hallados justos. Justo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos entender. Siempre vivió, siempre fue obediente al Padre. San Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Yo lo que a Él le agrada hago siempre, dice nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. También los apóstoles daban testimonio de ello. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿De quién habla el apóstol Pedro? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y también San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién? El justo, hermanos. Entonces los apóstoles daban testimonio de que nuestro Señor Jesucristo era justo, ¿no? Entonces, aunque Él fue crucificado y acusado como un criminal, amados hermanos, transgresor de la ley para muchos de los fariseos, San Juan 5:18 nos dice: entonces por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su palabra llamaba a Dios haciéndolo igual a Dios, llamaba a Dios Padre, hermanos. Entonces, para ellos era una blasfemia, y luego que obraba o que sanaba en sábado. San Juan 9:24 nos dice: así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, decían aquellos hombres. San Juan 8:48 nos dice: respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decís bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Fíjense cómo los fariseos y todos estos hombres religiosos, ¿qué decían de nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Que era un hombre pecador, que era un blasfemo, que estaba endemoniado, amados hermanos. Pero realmente, hermanos, aunque fue rechazado por todos los líderes religiosos, fue aprobado ¿por quién? Por el Padre. Fue aprobado por el Padre. Romanos 1, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido justo delante del Padre, amados hermanos, Él no le hubiera resucitado de entre los muertos, realmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura. Entonces, por medio de la resurrección, nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue aprobado delante del Padre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 5, versículo 30 y 31 nos dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este ha hecho Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de los pecados. No nada más, amados hermanos, lo resucitó, sino que también nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, hermanos, ¿no? Entonces encontramos que fue aprobado por el Padre.
Y el siguiente punto que decíamos que Jesús fue un hombre justo, era un hombre justo, también su obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo puede justificar al pecador, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es justo, su justicia fue perfecta, amados hermanos. Romanos 3, 22 al 24 nos dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, dice, porque hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando nosotros hablamos de justificación, que por medio de nuestro Señor Jesucristo puede justificar al pecador, estamos hablando de esa relación correcta, que somos puestos delante del Padre, hermanos. Si nosotros no hubiéramos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y Él hubiera tomado nuestros pecados y Él hubiera puesto en nosotros su justicia, amados hermanos, nosotros seguiríamos siendo pecadores, y la justicia y la ira de Dios, la santa ira de Dios, la justa ira de Dios caería sobre nosotros y seríamos condenados de forma justa al infierno, amados hermanos. Pero ahora Dios nos ve a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No ve nuestras obras, no ve nuestra justicia, ve la justicia de Él, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿No? Esto es algo hermoso que nosotros podemos entender y comprender, que Dios no nos ve a nosotros, nos ve a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera así, hermanos, ciertamente estaríamos caminando caminos de muerte. El versículo 11, hermanos, San Juan 16, 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La obra del Espíritu Santo en el mundo, dice el Espíritu Santo, convence de juicio. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo convence del pecado, hermanos. El Espíritu Santo convence de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo convence de juicio, amados hermanos. Mucha gente no cree que va a haber un juicio final, o un juicio al final de los tiempos, ¿no? Está en contra de su forma de pensar, rechazan esta forma de pensar, porque creen que Dios es bueno, que todas las religiones van a Dios, y que Dios no puede ser malo y condenar a su creación. Pero la realidad es que la humanidad no puede seguir o va a seguir caminando de forma impune, en rebelión abierta contra Dios, sin que haya una consecuencia. Esto es algo real. Va a haber un juicio sobre el pecador. Vayamos rápidamente a segunda epístola del apóstol San Pedro. No, la escribí incorrecta. Entonces, vamos entonces a San Juan 12:31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a la cruz del Calvario, hermanos. Para Satanás en ese momento pensaba que era una victoria para él, pero realmente fue una derrota total y absoluta para él, hermanos. Y aunque hoy en día seguimos viendo manifestaciones del diablo de forma abierta en la sociedad, amados hermanos, es una lucha perdida, hermanos, para él y para todos aquellos que siguen sin Dios, o que se han aliado a su forma de pensar, hermanos. Fue en la cruz donde Satanás sufrió la derrota definitiva a raíz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
en el cual perdió ese poder para poder acusar de forma deliberada al creyente, amados hermanos, en el sentido de que ahora por medio del sacrificio y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es que encontramos el perdón de los pecados. Y como decía el apóstol Juan, y si pecado hemos, abogado tenemos, ¿para quién? Para con el Padre, hermanos, a Jesucristo el justo. Y Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos eran contrarias, que eran contra nosotros, quitándolas de en medio y enclavándolas en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Qué es lo que nos muestra el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, sobre los principados y sobre las potestades, amados hermanos? ¿Qué es lo que podemos ver en este caso? Bueno, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramado en la cruz del Calvario es suficiente, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Y Apocalipsis 12, 11 y 12. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegróse cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. ¿De qué nos habla? Bueno, cuando nos está mostrando que dice, y ellos han vencido por la sangre del Cordero, y no se refiere a invocar la sangre del Cordero como tal, sino se está refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han vencido? Aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que creyeron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, que creyeron en el testimonio de la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Y el versículo 12 nos está hablando sobre el final, sobre el diablo, amados hermanos, y sobre todos aquellos que le sigan. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a grandes, haciendo, recapitulando y aplicándolo a nuestras vidas, hermanos? Bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, ¿no es así? El Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas, ¿no es así, hermanos? Sigue mostrando su gracia, sigue mostrando su misericordia, sigue hablándonos por medio de la palabra, amados hermanos. Y podemos decir que somos un pueblo que ha sido enriquecido por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué podemos decir sobre los dones, sobre los ministerios, amados hermanos, que derrama el Espíritu Santo en medio de la iglesia? Que el Espíritu Santo nos da dirección, y podemos decir muchas cosas que obra el Espíritu Santo en la iglesia, amados hermanos. Y podemos decir, qué bendición tan grande que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero también sabemos que el Espíritu de Dios sigue obrando en el mundo, amados hermanos. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo va a obrar en la vida de los incrédulos cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios. A lo mejor no hemos predicado la palabra o no hemos hablado la palabra de Dios como debiéramos hacerlo, hermanos. ¿Usted quiere que la gente venga a Cristo, prediquemos la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo va a obrar en esa persona, porque Él es el que hace la obra de convencer al hombre de su pecado, de su condición. Pero si no se predica la palabra de Dios, amados hermanos, el Espíritu Santo no va a obrar, no porque no pueda, Él es Dios, pero conforme a las Escrituras, Él obra por medio de la predicación de la palabra de Dios.
¿no? Entonces, hablemosle a nuestra familia, no le digamos, ven a la iglesia, no, confrontémoslo con la palabra de Dios, hablemosle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres o al vecino. ¿Con qué le vamos a hablar? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a confrontar al hombre y a la mujer de su pecado, ¿no? Porque el hombre va a decir, no, yo no soy tan malo, pero es la palabra de Dios que nos va a llevar a aquel hombre que el Espíritu Santo hable en él, ¿no? Y va a mostrar lo que nos habla, que el Espíritu Santo va a mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es santo, hermanos, y que es digno de que la gente crea en Él, ¿no? Y también nos va a mostrar de que aquellas personas que son incrédulas al Hijo, hermanos, bueno, la ira de Dios está sobre de ellos. La condenación, están caminando caminos de condenación, amados hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Predicar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Leíamos Hechos de los Apóstoles cuando hace la mención sobre la gran comisión, en que dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y el Espíritu Santo ya vino sobre la iglesia, hermanos, ya está en la iglesia. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar mientras nosotros estemos hablando y predicando el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. A lo mejor usted le ha costado trabajo, pues hoy venga delante del Señor y dígale, Señor, ayúdame. Señor, dame de tu gracia para poder hablar tu palabra, para poder compartir el mensaje de tu palabra, Dios. Ayúdame, dame la valentía, la fuerza, pon palabras en mí. Ayúdame a conocerte por medio de la Escritura. Necesitamos leer más la palabra de Dios. ¿Qué les vamos a hablar a las personas si no conocemos la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo el Espíritu Santo va a redarguirles si no hablamos la palabra de Dios, hermanos? Le damos gracias a Dios que hoy, en esta noche, el Señor nos ha permitido ver la obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, pero también obra en el mundo, hermanos, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedir de su gracia, de su ayuda sobre nuestras vidas. Orando, cerrando nuestros ojos, oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más delante de ti estamos, Padre eterno. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti, de tu presencia, Dios, porque has obrado en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas, Señor, que necesitamos, Señor, conocerte más, conocerte por medio de las Escrituras, Dios, Señor. Permite que podamos ser instrumentos, Señor, en tus manos, Padre eterno, Señor, para poder hablar y predicar la palabra de Dios, porque sabemos que tu Espíritu Santo ya mora, Dios, en la iglesia, ya está, Señor, morando en las vidas, en los corazones del creyente, Padre eterno, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra, Dios, Señor, no hablar, Señor, palabras, Señor, de ánimo, Dios, sino que transmitamos el mensaje de la Escritura, Dios, tal cual es, Señor, que los va a llevar al hombre, a la mujer, Señor, a conocer su condición delante de ti, Padre eterno, Señor, el reconocer que tú eres santo, Dios, Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Señor, mostrar la condición del hombre delante de ellos, Padre Santo, Señor, ayúdanos a ser esos transmisores, Señor, de tu palabra, Dios, Señor, y que también puedan entender que Jesús no fue un iluminado, no fue nada más un profeta, sino que Jesucristo fue Dios y que fue santo y que fue un hombre, Dios, que fue obediente al Padre, Dios, Señor, y que por medio de esa justicia es que podemos nosotros, al creer en Él, Señor, hallarnos justos delante de ti, oh Padre Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu palabra, Padre eterno, Señor. Así también, Señor, el saber que aquellas personas que rechazan, que son incrédulos a ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, la ira tuya, Dios, es sobre de ellos, Señor. Guarda, Dios, Señor, a tu pueblo, Dios, Señor, aquí a los oyentes, Dios, Señor, de ser nada más oidores de tu palabra, Dios, Señor, sino en verdad seamos
hombres, Señor, que te conozcamos, Señor, y que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Te necesitamos, amado Dios. Sigue obrando, Dios, en nuestras vidas como iglesia, Dios, y permítenos ser ese instrumento, Dios, Señor, para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor, por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, desde las 6:30 de la tarde, Dios, en el momento de la oración y después este culto, Dios, Señor. Hemos de salir, hemos de irnos a nuestros hogares. Llévanos con bendición, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Así somos.